Hola, ¿cómo están? Buenas tardes. Estamos hoy en este canal de Instagram. Vamos a tener una invitada, es una invitada sorpresa. Es una consultante que vamos a empezar a unir en este momento. Ella es una consultante mía que hemos pasado por varias experiencias. Hola, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, Noemí? Hola, Yolanda, ¿cómo estás? Buenas. Am, Vamos a transmitir en este momento con Ceci Aide. Esperemos que se una. Y es que hoy tenemos un tema bien interesante. Vamos a hablar de la herida de traición. Y la herida de traición, pero desde mi propia experiencia. ¿Cómo es que yo la descubrí? ¿Cómo supe que estaba presente? ¿Cómo supe que la vivía en cada momento de estrés en mi vida? Y para eso vamos a intentar unir otra vez a Ceci, que ella es una de mis consultantes que yo le pedí que compartiera también su propia experiencia, porque la verdad es que ha sido bastante intensa y compartimos mucho las formas de sanación que nos han servido. Pero bueno, mientras veo qué pasa con Ceci, si se puede unir o no se une, porque aquí la invitación está hecha, pero no sé por qué el Instagram no la une, no tengo la menor idea. Pero bueno, mientras eso sucede, porque aquí dice que ya está invitada y que también está aceptada, pero bueno, pues les voy a platicar qué es la herida de traición, cuando menos cómo la experimenté yo. La herida de traición se da cuando hay promesas no cumplidas. Cuando de niñas tenemos una situación, estamos con papá y mamá, todavía no comprendemos, no razonamos, solamente estamos en el aquí y en el ahora, y de repente papá y mamá nos dicen, si te portas bien, te compro un juguete. Y tú con toda esa buena intención, con todas esas ganas, con esas ganas de que, oh, me van a comprar un juguete. ¿Y qué creen? ¿Qué pasa? Ese juguete no llega, pero no es que no llegue porque no quieren. En esa ocasión papá y mamá tuvieron una situación, un imprevisto, y tuvieron que ocupar el dinero que iban a destinar para ese juguete. ¿Y cómo lo vive el niño? ¿Cómo lo viví yo en su momento? Yo dije, oh, no me quieren. Yo me porté tan bien, hice todo lo que me pidieron y a mí me prometieron mi juguete y el juguete no llegó. Obviamente como eres un niño, tú no sabes si tuvieron ese conflicto, si el coche se descompuso, si, bueno, no sé, la gotera en el techo, no sé, tantísimas cosas que pueden suceder ya como imprevistos. Pero el niño, ¿qué dice? O sea, el niño no se fija que el dinero del juguete se usó para el techo. Ellos solamente están sintiendo, están viendo y escuchan que la promesa que se hizo no se cumplió. Ellos solamente se sienten traicionados porque esa situación, esa promesa que les hicieron no se cumplió. Y como tampoco hay papás que sí, pero cuando menos en mis tiempos, no, los papás no tenían que dar explicaciones o no creían que había por qué explicar qué era lo que pasaba, simplemente no se podía y no se podía. Y eso lo toma el niño como traición, como que mi papá me engaña. ¿Para qué me esfuerzo si no me cumplen? Todo lo que me dices, pues es mentira al final del día. Y sientes una decepción. Esa sensación de que las promesas que te dicen no se cumplen, lo que provoca al final es una sensación de decepción.
Y cuando empiezas a percibir que si la gente que más quieres y la que se supone más te quiere, te decepciona, lo que sucede a continuación es que empiezas a desconfiar de todo mundo. No sé si les ha pasado, a mí personalmente sí, que no pueden confiar en la gente, que les dice cosas y ponen en duda lo que les están diciendo, que si empiezan a percibir situaciones o empiezan a buscar como que no me cuadra, como que siento que no es cierto, como que pues me dijo que me quiere, pero pues quién sabe. Y empiezas a querer controlar todo. Uno de los síntomas que pasa cuando percibes que cualquier persona puede decepcionarte es que quieres tomar el control de las situaciones. Empiezas a percibir que es necesario que tú tomes el control, que tú seas quien dirija, que tú seas quien guíe, que tú seas quien lidere, porque si alguien más lo hace, lo más probable es que no salga tan bien como si tú lo hicieras. Y eso, déjenme les cuento, se llama herida de traición. Es uno de los síntomas. El querer, eh, cuando no puedes delegar, cuando dices, no, mejor yo lo hago. No, esto necesito que salga tan bien que yo lo hago. No, esto necesito que sea perfecto, mejor yo lo hago. Cuando existe eso, hay herida de traición. Y les quiero compartir cómo fue que yo descubrí que la herida que más me estaba pegando era la herida de traición. Y resulta que hace poco, no tiene mucho, tendrá como 1 o 2 años, que yo tenía un jardinero, a mí me encantan las plantas, me fascinan las plantas. Y por lo tanto, para mí alguien muy importante en mi vida es el jardinero. Ese jardinero siempre hizo un trabajo impecable. Y por ese trabajo impecable me acuerdo que el vecino se asomó y me dijo, oiga, es que necesito que su jardinero me ayude. ¿Le molesta? No, no, para nada. Adelante. Parece que Ceci ya se está uniendo, parece que ya se puede. Y me dice, no, adelante, que haga su jardín. Y lo que sucedió a continuación fue que el jardinero empezó a darle servicio primero a mi vecino. Y yo empecé a experimentar una sensación de, ¡ay! ¿Qué está pasando? ¿Por qué? ¿Por qué con él va primero? ¿Qué? Si yo soy su cliente desde hace 5 años, ¿qué le pasa? Que hasta que dije, Paula, a ver, tranquila, que ni es tu novio, ni tu pareja, ni, o sea, es el jardinero, por Dios, ¿qué te está pasando? Y en eso, dentro de mi sensación de caos en la cabeza, empecé a encontrar en Facebook una frase que decía tal cual herida de traición. Y empecé a leer que decía, y decía algo así como, ¿sientes que todo mundo te traiciona? ¿Sientes que todo mundo te decepciona? ¿Sientes que no puedes confiar en nadie? Y yo dije, Dios, sí, siento que no puedo confiar en nadie. Siento que todo mundo me va a traicionar, que cuando menos me lo espere, por atrás va a llegar ese puñal en la espalda. Y dices, oh, también lo que siempre yo mencionaba es, ¿por qué tú sí y yo no? ¿Por qué a ti sí te cumplen las promesas? ¿Por qué a ti sí te va bien en la escuela? ¿Por qué a ti sí tu mamá te hace caso? ¿Por qué a ti sí y a mí no? Y esa fue mi pregunta clave. Cuando me di cuenta que estaba siguiendo el juego de la herida de traición, dije, Dios mío, yo no sabía que esto existía y yo no sabía que la tenía. Y ahí fue cuando me di a la tarea de investigar cuáles son las situaciones por las que se experimenta una huella de traición. Y lo que hice fue poner en orden mis ideas, fue literal llevar un control, un camino que me ayudara a salir de ahí. Lo primero que hice fue escribir los hechos que estaba experimentando. Sentía mucho coraje cuando las personas prometían cosas que no cumplían. Después empecé a notar que sentía mucho más que coraje, era un enojo y sentía mucha frustración y sentía mucha impotencia
cada vez que las personas decían algo que no cumplían. Y esa sensación de enojo, de frustración, de impotencia, me fue llevando a mis pensamientos. Y lo que yo estaba pensando era justamente lo que les decía. ¿Por qué a ti sí te pasan cosas buenas y a mí no? ¿Por qué tú sí puedes tener el jardinero perfecto temprano a la hora que estás pidiendo y yo no? Aun cuando yo te recomendé al jardinero. ¿Por qué tú sí puedes tener tal vez el trozo más grande del alimento y yo no? ¿Por qué a ti sí te va bien en el trabajo? Porque tú sí estás ganando bastante o dinero suficiente para sobrevivir y yo no. Y todo eso me llevó a mis programas del alma, esos programas con los que pues el alma está operando y esos programas eran, yo no soy lo suficientemente buena. Yo no soy lo suficientemente buena para que el jardinero me haga caso a mí primero. Yo no soy lo suficientemente buena para que a mí me den el trozo de carne que yo quiero. Yo no soy lo suficientemente buena para que las personas me cumplan las promesas. Y yo con todo eso operaba todo el tiempo. Esos eran mis formas, con eso era con lo que yo me enfrentaba a la vida todo el tiempo. Y la verdad es que experimentar eso es muy pesado, porque tú crees que nadie puede hacer las cosas tan bien como tú, que nadie se merece tu confianza, que nadie merece que le creas. Y cuando eso sucede, tú empiezas a experimentar que tú no vales la pena, que tú no vales, que no eres suficiente para que la gente te dé su palabra y que la cumpla. Y empiezas a experimentarte como una persona mala, porque solo a una persona mala no le hacen caso. A una persona mala es que no, pues no le cumplen. A una persona mala le pasan cosas malas. Y eso es la forma como yo empecé a experimentar mi huella de traición y a desmenuzarla para poder saber cómo salir de ahí. Entonces, si yo descubro que en mí hay una situación de yo no soy suficientemente buena, yo no soy lo suficiente para que la gente confíe, es que dentro de mí hay una situación de que yo no estoy confiando en mí. Yo no confío en que puedo confiar en la gente. Yo no confío en que yo estoy haciendo bien. Yo no confío en que soy buena. Yo no confío. No confío ni siquiera en mí. Y honestamente, cuando descubres eso, es primero un shock. Luego es doloroso y tienes que adentrarte en ese dolor para ver qué está pasando. Y una vez que comprendes el orden de qué es lo que a tu alma le hace falta, por qué te estás comparando con las otras personas, qué es lo que te hace sentir insegura, y toda esa suma es las experiencias que tú estás viviendo en tu vida, eso es el entorno que te rodea, dices, wow, con razón me siento traicionada, con razón siento que yo no valgo la pena, porque todo lo que haces, lo haces operando así. Y no sé si recuerden que en un live pasado yo les decía que un pensamiento no es tan poderoso como una emoción, que la emoción es 5000 veces más poderosa que cualquier pensamiento. Entonces, yo iba por la vida comunicándome energéticamente con las personas a través de mucha impotencia, mucha frustración, mucho enojo, y pues quién se va a querer acercar a una persona con ese tipo de energía emanando. Solamente se acercaban personas que resonaban conmigo, que resonaban con ese enojo, que resonaban con esa impotencia, que resonaban con esa misma desesperación, con esa frustración. ¿Y qué creen que pasaba? Pues que mi herida se iba reforzando y reforzando y reforzando, y yo validaba con cada relación
que eso era lo que yo me merecía, que yo merecía que se me acercaran personas así, que yo merecía que me trataran así, pero no era otra cosa más que el reflejo de lo que yo traía por dentro y de la manera como yo me trataba a mí. Entonces cuando empiezo a descubrir esto, empiezo a darme cuenta que no solo yo actúo así, y empiezo a voltear también a mi familia, y empiezo a ver cómo mi mamá empieza a decir cosas que no cumple, como mi papá también dice cosas que no hace, y es cuando digo, no, pues sí, ¿cómo voy a aprender algo diferente si quien me crió así, así funciona también? Y luego volteas a ver a los abuelos y dices, no, pues sí, claro, mis padres son así porque lo aprendieron de los abuelos. Y si te vas, y si los abuelos son así porque lo aprendieron de los bisabuelos. Y empiezas a ver esa cadena de, de los bisabuelos, los abuelos, los padres, y luego vienes tú y dices, bueno, con razón tanto dolor en mi familia, con razón no me transmiten confianza porque ellos no confían, con razón no me transmiten esa seguridad porque ellos no se sienten seguros, con razón están enojados todo el tiempo porque así los trataron. Y no es que ellos sean malos ni mucho menos, simplemente aprendieron de la experiencia que ellos mismos tuvieron con sus propios padres. Y es que ahora me pongo a pensar, y los padres, sobre todo de antes, eran demasiado herméticos, demasiado cerrados, no había explicaciones, las cosas eran así. Si yo te dije que era blanco y de repente fue rojo, pues te aguantas y es porque es rojo ahora. Y los padres de antes tenían esa forma de pensar de que los hijos se tenían que aguantar, no importa qué. Y en realidad todo ese dolor de traición, yo lo pude empezar a cambiar a través de hablar. En lugar de pensar todas esas cosas y empezarme a sentir no merecedora y que la gente no me cumplía porque yo estaba haciendo algo malo, porque yo había hecho algo que les molestara, porque yo no era lo suficientemente buena para complacerlos o hacer lo que ellos quisieran, empecé a darme cuenta que esas eran las historias que yo me contaba y que esas eran las formas como yo empezaba a alimentar mi propio dolor. Y la única forma que encontré para cortar ese dolor fue empezar a hablar. Porque en mi caso, como les platicaba, mi familia no hablaba. Mi familia era así son las cosas y así se tienen que hacer. Así es como están bien hechas. Y no me importa si, es más, ni siquiera me doy cuenta si te duele o no. Así son y así van a ser, porque lo digo yo. Y cuando me doy cuenta que yo tengo esa misma actitud de las cosas son así, porque lo digo yo, no importa que no te haya cumplido, es que simplemente no pude, pero sin dar mayores explicaciones, yo dije, qué impresionante, porque yo misma estoy fomentando ese dolor, no solo en los demás, lo estoy fomentando conmigo. Al momento que yo digo, me voy a subir a la caminadora por 30 minutos, pero ay, se me atravesó el Facebook, ay, ya se me atravesó el Instagram Live, ya se me atravesó la plática con la amiga y no me subo a la caminadora, yo me estoy traicionando, porque yo estoy diciendo algo, me estoy diciendo algo que no me cumplo. O me comprometo, yo les he mencionado que estos lives para mí son extremadamente sanadores, porque yo me comprometí a hacer todos los miércoles a las 5 de la tarde un live. Y el hecho de que yo incumpla eso, para mí implica que me estoy traicionando, porque es un compromiso que yo hice conmigo. Y aquí ya tengo
varias preguntitas. Me está diciendo Yusela Vázquez, buenas tardes, Pau, gracias por tu tema tan lindo. Ludi nos dice, excelente, gracias por compartir. Maleni nos dice, gracias mi Pau Bella por compartir. Pues es que les platico a través de mi propia experiencia y me dice Ceci que Instagram no la deja subirse a la plataforma, no sé por qué. Vamos a intentarlo una vez más. Pero estos lives han sido el compromiso conmigo de también sanar esa huella de traición, esa forma de comprometerme conmigo y con ustedes todos los miércoles para empezar a sanar. Y al momento que hacemos esto, no solamente sano yo, porque puede haber gente que se identifica con estas situaciones, de que se molesta y siente mucha decepción cada vez que la gente no le cumple lo que promete. Y cuando llevas a cuestas todo esto, te das cuenta que puede ser tan doloroso. Puedes sentirte tan sola porque nadie vale la pena, nadie es lo suficientemente confiable para que tú deposites ahí la confianza y te sientas apoyado. Entonces empiezas a sentirte solo, te empiezas a sentir vacío, empiezas a sentir que la vida te pesa, porque todo lo tienes que hacer tú solo, porque si no lo haces tú, no está bien hecho. Y quiero que me compartan si han estado experimentando eso, si sienten que no hay nadie en que puedan confiar, que les se sienten no comprendidos, que se sienten decepcionados, o que es común que cuando están conociendo a alguien o que tus conocidos en general los decepcionen. Y es cuando empiezas a decir, oh, ¿cómo salgo de aquí? ¿Cómo salgo de esta situación que duele? Y duele mucho, porque no importa qué hagas, no importa quién se acerque, no importa con quién hables, la sensación siempre es la misma. La sensación siempre es de decepción. Y prácticamente vives esperando que te decepcionen. ¿En qué momento te van a traicionar? ¿En qué momento van a hacer algo que a ti no te guste? ¿Y en qué momento vas a sentir decepción? ¿Y cuánta gente por no sentir esto prefieren irse antes de que la persona con la que están los decepcione? Y no sé ustedes, pero para mí ha sido mi forma constante huir, alejarme de las personas cuando pasa algo que a mí no me gusta, sin hablar, sin aclarar, solo irme para dejar de sentir, o más bien para no sentir esa decepción, ese dolor tan grande. Y la verdad es que los ángeles me han ayudado tanto con con esta forma de actuar mía. Y puedo decir que Arcángel Miguel es quien ha estado ahí. Y una vez que estaba en una situación tan fuerte, no me acuerdo por qué me sentía no suficiente, me sentía muy triste, me sentía inútil, me sentía incapaz, me sentía literal, me sentía una basura. Y recuerdo que en esa ocasión lo único que escuché fue, ¿por qué siempre eres tan cruel contigo? Y yo me quedé así de, ¿cómo? No entiendo. Hasta que procesé lo que me dijeron y era verdad. Siempre que pasaba algo malo, siempre la culpable era yo. Siempre que pasaba una situación con alguna persona, en mi mente siempre era porque yo había hecho algo malo, porque yo no había sido lo suficiente para evitar esa situación. Y siempre era el sentirme avergonzada, el sentirme enojada,
el sentirme frustrada, porque yo no había hecho lo suficiente para que esa persona cumpliera sus promesas, para que esa persona que había prometido quedarse se quedara, para que esa persona que había prometido quererte se fuera. Incluso los amigos, esas personas que te dicen, yo nunca haría nada malo, nunca haría algo que te dañara, y por alguna razón hubo algo que te duele y te sientes decepcionado y dices, claro, o sea, ¿cómo no iba a pasar? Si siempre pasa. Cuando menos a mí siempre me pasa. Y cuando te das cuenta que no es más que tu dolor repitiéndose una y otra vez en tu mente, alimentado por esos programas, dices, wow, de verdad que he sido cruel conmigo, pero yo no lo entendía hasta que Arcángel Miguel me lo dijo. Yo no entendía qué pasaba hasta que conocí cómo funcionaba una huella de traición. Yo les comparto desde mi propia experiencia lo que a mí me detonaba esa sensación de sentirme traicionada, no ser lo suficientemente buena, no ser lo suficientemente buena para ser amada, para sentirme querida por las personas. Esa sensación de ser insuficiente para los demás obviamente ocasionaba que yo siempre estuviera pensando que los iba a decepcionar, porque si tú percibes decepción, no solamente la decepción está afuera, la decepción viene desde esa decepción que está dentro tuyo, esa decepción que siempre te persigue y que hace que tú te sientas decepcionada de ti misma. Y es exactamente el programa de no soy lo suficientemente buena, el que te hace creer, te hace sentir y te hace experimentar el que todo mundo te está traicionando porque tú no eres suficiente para nadie. Sin embargo, para quien no eres suficiente y nunca sería suficiente, sería para ti misma. Y con esto quiero hacer una reflexión para que ustedes perciban si tienen estas mismas sensaciones que yo tuve, si tienen estas mismas formas de actuar, de pensar. Por ejemplo, dice Melegrada, oh sí, he sentido eso, pero me doy cuenta que fue hace mucho. Qué bueno, porque de verdad, cuando te das cuenta y tienes todo ese panorama para empezarlo a sanar, ay, se siente un alivio y empiezas a ver cambios de que ya te acercas más a las personas, de que ya puedes delegar, de que ya puedes compartir y de que ya no te sientes vulnerable. Porque el hecho de que todas las personas creas que te pueden traicionar te hace sentir total y completamente vulnerable. Dice Liliana, uy, sí, muchas veces he estado ahí. Trato de ser consciente de estos sentimientos y de salir de ellos y cambiar mis relaciones. Qué bueno, pero la primera relación con la que tienes que cambiar es contigo. Darte cuenta cómo tú te estás traicionando a ti misma, cómo tú estás prometiéndote cosas que no cumples. Y lo único que ves afuera es eso que en realidad proviene de ti. Es todas esas cosas que tú te dices y te lastiman. Cuando tú te hablas y siempre estás pensando, es que no soy suficiente, es que no valgo, es que no sé qué, lo único que haces es, te estás haciendo daño a ti. Cuando te haces daño a ti, te estás traicionando a ti misma. Y esa es la forma por la que duele tanto. Hola Brenda, ¿cómo estás? Dice Leti Matt, sí, esa sensación de no ser suficiente para ser amada. Claro, y cuando te das cuenta de que lo único que estás buscando es amor, pero esa incapacidad que tienes de creer en el amor es lo que hace que estés sintiéndote traicionada, te cambia todo el panorama, porque puedes poner un alto, te puedes poner un alto a ti y empezar a cambiar todo eso que en realidad está haciéndote sentir no amada.
Y dice Maleni, aquí me confundo con la huella de abandono, pero sí me siento muy identificada con todo lo que comentas. Lo que pasa es que la huella de abandono es el sentirte sola. Te sientes sola porque te sientes que nadie se te acerca o aun cuando estás cerca de personas, estás sola, te sientes vacía. Y la huella de traición lo que hace es que no puedes confiar en la gente. Tú no puedes confiar en las personas y quieres controlar todo ese tipo, todas las situaciones para que no experimentes decepción. La huella de traición lo que te hace sentir es una decepción completa, no solo de las personas que te rodean, sino de ti misma. Esa es su principal característica. Y el control que ejerces sobre ti y sobre tu entorno. En el control que ejerces en tu familia, que ejerces con tus hijos, que ejerces en el trabajo, tú quieres controlarlo todo y que nada se te salga de control, porque si te sales de control, te empiezas a estresar, empiezas a sentir que algo va muy mal, que algo muy malo puede pasar, y es esa necesidad de no experimentar decepción, no solo con los demás, sino contigo misma. Y la huella de abandono se caracteriza porque tienes miedo de sentirte sola. El mayor miedo del abandono es sentir soledad. Y la forma de operar puede ser incluso que tú te alejes de las personas primero para que tú no experimentes que ellos te dejan a ti. Prefieres experimentar la soledad yéndote tú primero antes de que te dejen. Entonces, no sé si contesté tu pregunta, Maleni. Pues tengo todas las huellas. Normalmente todos experimentamos todas las huellas, pero hay una que en mayor medida se tiene. En mi caso, el detonante de las demás huellas es la huella de traición. Ese querer controlar todo y ese no sentirme decepcionada hacía que me sintiera constantemente rechazada. Ese mismo control que quería ejercer y querer controlar la forma como quería ser amada, como yo quería experimentar el amor, y sentir que las personas no me amaban como yo quería ser amada, me hacía sentir un rechazo. Y cuando yo sentía no, así no, tengo esto que ofrecerte, pero si no te gusta, pues ni modo. Y pues además, mejor hazte para allá porque como que no me gusta que me controles, hazte para allá porque como que no me gusta que me estés diciendo qué hacer. Entonces me sentía rechazada. Y obviamente al sentirme rechazada, empiezo a experimentar soledad. Es decir, oh, me abandonan. Entonces, en mi caso, el orden de las huellas es la traición, me hace experimentar ese control que yo ejercía, me hace experimentar rechazo por parte de las demás personas, y al sentirme rechazada, yo me alejaba. Y al alejarme, experimentaba soledad. Y al experimentar soledad, experimentaba el abandono. Entonces, esa es mi experiencia con las huellas. Pero la que detonaba todo específicamente era la huella de traición. Y es por eso que el día de hoy quise compartir con ustedes un poquito de cómo ha sido la forma en la que yo descubrí esto y lo que he hecho un poquito para poder sanarla. Y lo que yo les comentaba es primero tener un orden. El orden para mí, para entender y comprender, es básico. La comprensión es lo que me ayuda a tener conciencia y la conciencia es lo que me ayuda a liberar. Entonces, dice Maleni, la verdad es horrible sentir eso de querer tener todo controlado, cosas, personas, y si las cosas no salen como tú quieres o las personas no hacen lo que tú quieres, es mucha frustración y sufrimiento. Exacto. Es ese querer controlar todo para no experimentar esa decepción. Entonces, qué bueno que ya la estás identificando para que puedas tener ese orden, ese orden al final es lo que te da luz, lo que te da conciencia. Entonces, al momento que yo entendí qué era lo que estaba experimentando a nivel de realidad, cuáles eran mis hechos concretos, como lo que les platiqué de que me ponía loca porque el jardinero en mi mente prefería estar con mi vecino que conmigo,
y hacer el jardín primero con él que conmigo, bueno, me ponía loca, ¿no? Entonces, eso es un hecho. Lo segundo que yo hago es ver cómo me siento, saber cómo me siento al respecto y tener las emociones específicas para después ver cuáles son esos pensamientos que están generando esas emociones. Y una vez que tengo esos pensamientos me permite ir a los programas del alma y hacer ese desmenuce y decir, oh claro, aquí tengo este no valgo, aquí tengo este no merezco, aquí tengo este no puedo. Y con esa información hacer todo el análisis para saber no solamente que esto vive en mí, sino que si es un programa del alma, lo más seguro es que la información se haya generado desde mi transgeneracional. Entonces ya ir a ver a mi transgeneracional, ver en dónde se formó esa huella, cuáles fueron las situaciones que causaron el trauma o el dolor. Y es todo un camino que a mí personalmente me permite tener conciencia. Y la sanación solamente, en mi caso, la experimento cuando comprendo de dónde está viniendo toda esta cascada y una vez que tengo conciencia, me permite entender que el dolor no es eterno, que no me voy a morir en el dolor y que puedo controlar, bueno, vamos a ocupar otra palabra, que puedo darme permiso de ir a eso, a esa sombra, sin que me quede en la sombra. Porque como ya conozco el camino, puedo ir identificando los pasos que me van a ir sirviendo de luz para no quedarme en esa sensación de decepción, en esa sensación de soy mala, en esa sensación de no puedo hacer que yo confíe en la gente y tampoco puedo confiar. Y quería platicarles un poquito esto, quería ya compartirles cómo ha sido mi forma de sanarla. Y todo este camino solo ha sido gracias a los arcángeles. Ellos son quienes me han puesto esta forma que ocupo. Yo no la aprendí con nadie, yo la fui descubriendo sola, porque yo fui descubriendo por ejemplo, cómo interpretar la realidad y cómo ocupar la realidad para ir subiendo en los niveles del inconsciente, cómo ir descubriendo esas emociones, cómo ir descubriendo esos pensamientos, esos programas del alma, pero yo lo aprendí todo por separado, no hubo ningún método que me dijera específicamente qué se tenía que hacer, y fueron ellos quienes me fueron guiando a esta forma tan particular que tengo de sanación conmigo misma y de compartir con ustedes. Gracias, Maleni. eh, entonces, esta comprensión que me da cada nivel me permite saber que no me voy a quedar en mi mente, que no me voy a quedar en mis pensamientos, que no me voy a quedar en mis emociones y que mis programas del alma se pueden modificar. Pero solamente sucede cuando tienes esta comprensión completa del inconsciente. Y me gusta mucho, o sea, para mí es como la serie de Netflix, el conocer y qué pasó después. Bueno, si tengo estas emociones, bueno, entonces cuáles son mis pensamientos y entonces cuáles son, así es, para mí es estar picada con esa serie de Netflix, la serie del momento, ir descubriendo qué hay en mí, qué hay, cómo es que gestiono la vida, con qué emociones la gestiono, con qué pensamientos opero, cuáles son esos programas que me están haciendo caer con la misma piedra una y otra vez, una y otra vez, y una y otra vez. Y para mí es apasionante, o sea, es totalmente maravilloso el poder tener luz con esto, porque me ha permitido sanarme a mí y me ha permitido ayudarles a muchas personas a que de la misma manera como yo descubrí qué pasaba dentro de mí, ayudarles a descubrir qué es lo que está pasando. Y una vez que tienes este camino es mágico, porque te atreves a adentrarte en tu sombra, sabiendo que no importa lo oscuro que esté,
hay salida. Y la salida es tu mismo descubrimiento. Ir subiendo en ese descubrimiento. Y es totalmente maravilloso. No sé si tengan más preguntas. No sé si tengan más preguntitas al respecto. Vamos a ver. Ah, vamos a ver si hay más. No, creo que no hay preguntitas. Creo que no hay más preguntas al respecto. No, creo que no. Suficiente. Pues no sé si quieran hacer algún comentario adicional. Ay, dice Maleni, mensajito de Los Ángeles antes de que termine. Ok, Maleni, vamos a... Ah, definitivamente está Miguel aquí presente. Y Miguel dice, la traición solo está en la mente. Si sanas tu mente, sanas toda la situación. El dolor solo es mental. Si limpias tu mente y mantienes una mente recta, solamente podrás ver amor en cada una de las personas que te rodean. Si tú los tomas como maestros de sanación, podrás eliminar el dolor y podrás eliminar esa sensación de decepción. La decepción solo la decepción solo es aprendida. Si tú la desaprendes, puedes dejar de percibirla. La decepción solo es una forma en la que te enseñaron a sentir. La decepción solo es una forma en la que te enseñaron a pensar. La decepción es mental y los programas son mentales. Si limpias los programas, limpias la mente. Si limpias la mente, limpias la emoción. Si limpias la emoción, limpias tu realidad. Y si sanas, sanas tú, sana tu entorno y sana todo. Me muestra una pirámide y me dice, sana todo lo que está arriba, como refiriéndose también a tus familiares. Entonces, pues siguiendo con el mensaje que dice, bueno, acaba de llegar Gabriel y dice, para sanar la mente solo necesitas hablar. Para sanar la mente solo necesitas expresar. La mente no puede procesar. La mente no puede procesar cuando tú empiezas a hablar. La forma como callas a la mente es expresando lo que hay ahí. Y cuando tú expresas, no puede haber malos entendidos. Cuando tú expresas, no puedes contarte tus propias historias. Cuando tú expresas, tus programas pueden dejar de operar. La forma para empezar a sanar es hablando. La forma para empezar a sanar es expresando. Cuando tú quieras expresar desde la paz, solo llámame a mí y entonces habrá luz donde antes había oscuridad. Si tú quieres empezar a sanar, llámame a mí y empezarás a expresar, pero a expresar desde la luz. Entonces, pues esos son los mensajitos que nos dan los arcángeles, que van muy adecuados a lo que estamos platicando, y ha sido justamente la forma como me han enseñado a sanar, a través de expresarme, a través de tener la fuerza, como dice Miguel, para primero ver qué hay, y una vez que ves que hay ahí, pues empezarlo a ocupar para empezar a sanar. Pues les agradezco muchísimo el tiempo que se han tomado para estar conmigo, les agradezco muchísimo que, que me permitan darles estos mensajitos y estos mensajitos angelicales. Les mando un abrazo enorme, gracias por dejarme ser este canal de compartir y este pedacito de conciencia para que les sirva en su vida y se puedan evitar muchos de los frentazos que yo me he dado solita. Pues muchas gracias y nos vemos el siguiente miércoles a las 5. Les mando un abrazote, un besote y gracias.